Dice, ¿usted cree que si la evolución y el Big Bang se enseñaran bien en las escuelas tendríamos más ateos? No lo sé. Es una buena pregunta. Yo insisto que el alejamiento de las religiones y las creencias irracionales se da cuando desaparece el miedo, no cuando aumenta la educación. La educación es buena para otras cosas. Pero si tú te das cuenta de cuáles son los países más ateos del mundo, son los países donde la gente ya no tiene miedo, donde muy poca gente tiene miedo, donde ya no es prevaleciente en la sociedad el miedo al hambre, el miedo a la enfermedad, el miedo al abandono en la vejez, el miedo al destino de los hijos, a su futuro, ¿no? El miedo a quedarte desempleado, porque hay un seguro de desempleo. Es decir, cuando en los países donde esos miedos se han disipado a través de acciones sociales efectivas y bien organizadas y bien financiadas y llevadas de manera transparente, honesta y efectiva, ahí es donde de pronto la gente deja de ir a las iglesias y se deja de creer en dioses. Ya no son necesarios. Los dioses son la esperanza del que no tiene esperanza. Es como te los han vendido siempre. Me refiero a las religiones que evangelizan. No te hablo de religiones que no salen de decirle a la gente que se conviertan a su religión, porque son más bien, por ejemplo, religiones de una etnia o de un pueblo determinado, como es el judaísmo, ¿no? No, me refiero a los que van y promueven su religión, principalmente el cristianismo y el islam, y mucho el budismo ahora. Lo que hacen es explotar tus miedos y prometerte cosas que hoy no tienes, pero si las pudiera tener sería yo feliz. La iluminación, el nirvana, las 72 vírgenes o las que te toquen cuando te mueras, si eres un buen musulmán, la gloria de Dios, la falta de miedo, la falta de necesidad, la ausencia de escasez, la abundancia que te lo prometen. Todas las religiones te prometen abundancia espiritual o material. Ya no vas a tener hambre. Ay, qué bien, porque me he pasado toda la vida con hambre. Entonces voy a la iglesia porque no quiero morir y que me manden al infierno, donde seguramente habrá muchísima hambre. Entonces, yo siento que no, que probablemente no es un problema educativo, es un problema simplemente de una sociedad post-escasez, como la que plantea Star Trek, lo hemos hablado varias veces, una sociedad en la que no hay escasez de lo indispensable para la supervivencia. Es una sociedad en la que la religión tiene poco lugar entre pocas personas.